Bien, ya para esta parte, ya sabemos que ya cambiamos nuestros accesorios, ya tenemos instalado un compresor nuevo y ahora vamos a empezar a hacer lo del vacío, que es un tema muy controvertido, ya que pues muchos dicen que sí lo hacen, pero pues no siempre es así, y si lo hacen, no lo hacen de la profundidad que se necesita. Aquí pasa la situación, nosotros, en el momento que abrimos un sistema de refrigeración, se nos mete el aire, porque bueno, estamos aquí en el planeta, y ahí vamos a traer este aire, y lo que tenemos que hacer es sacar ese aire que se nos mete al sistema de refrigeración, esa humedad, y entonces poder estar seguros que el sistema de refrigeración va a estar operando en largo plazo sin problemas de humedad, de que se nos vaya a hacer así el sistema, que se nos vaya a empezar a elevar la temperatura de la descarga. Aquí la situación es de que si se nos queda en el sistema, pues ya sabemos que lo que va a pasar es que se va a empezar a subir la temperatura, no la presión. Cuando sube la presión es un problema, pero cuando sube la temperatura y no sube la presión, entonces tenemos un problema de aire, porque lo que va a pasar con el aire es que va reduciendo el tamaño, digamos que imagínense con el condensador, imagínense un condensador de 10 tubos, y esos 10 tubos los vamos a ocupar para, en un condensador de un sistema de refrigeración suceden 3 procesos. Primero vamos a desobrecalentar, o sea, en el primer tubo imagínense que vamos a tener solamente vapor y no vamos a traer líquido, ahí vamos a estarle bajando la temperatura al refrigerante. Después, imagínense que del tubo 1 y entre el 2 y el 9 lo vamos a pasar de líquido de vapor a líquido. En el primer tubo lo voy a traer, lo que nosotros llamamos en la parte de solo vapor y solo líquido, y lo traemos sobrecalentado. Acuérdense que ahorita mencioné un concepto que dice sobrecalentamiento. En la fase de sobrecalentamiento solo traemos vapor y no traemos líquido, que es cuando esa temperatura es la que nosotros medimos que llega al compresor. Si no llegara el refrigerante sobrecalentado, o lo que nosotros llamamos por encima de la presión y la temperatura de saturación, nos llegaría líquido al sistema, porque ya sabemos que cuando lo traemos saturado, traemos vapor y líquido, que es como lo compramos en un tanque de refrigerante. Trae vapor líquido, ahí lo traemos a una presión y a una temperatura de saturación, porque trae vapor líquido. El condensador entra sobrecalentado, y cuando yo le saco el calor, lo voy a cambiar la fase, lo voy a pasar de vapor a líquido, y entonces yo le voy retirando ese calor y le voy cambiando el estado. Ya todos sabemos que cuando le cambiamos el estado a una sustancia, es retirarle calor latente. Entonces, le vamos sacando ese calor y lo vamos rechazando, ya lo vamos pasando de vapor a líquido, y a la salida es solo líquido y no hay vapor, y es cuando ya lo tenemos subenfriado, y ya lo sacamos de esa temperatura de saturación, y mientras más lo vaya enfriando, que es lo que mencioné, que temperatura, por ejemplo, 5 grados, 6 grados Fahrenheit, que lo voy alejando de la temperatura en la que tengo vapor y líquido. Si yo traigo mucho aire, entonces en el tubo 10, en vez de traer refrigerante, voy a traer aire, y entonces hasta el tubo 8 quizás, o 7, dependiendo de cuánto aire tenga, es cuando voy a empezar a condensar, y entonces ahí es donde vamos a empezar a tener los problemas, se va a empezar a calentar todo, y es cuando se van a empezar a formar los sólidos, o es cuando se empiezan a volver ligeramente ácido el sistema, porque cuando no se hace ácido el sistema, el lubricante se empieza a volver ácido, porque recuerden que el lubricante viaja con el refrigerante. Entonces, si lo estamos calentando mucho, pues también empieza a perder esa estabilidad, y pues también empieza a ocasionar los problemas, porque el gas no condensable se va a mantener en forma de vapor. Ese se va a quedar siempre en forma de vapor, y pues nunca va a salir como lo pongo ahí, como refrigerante líquido. Se va a quedar atrapado, y eso va a provocar que se empiece a elevar la temperatura, y la temperatura se va a empezar a calentar. Y también nos va a estar elevando la presión. Humedad en el sistema. Ya de aquí, ¿qué pasa si traemos humedad? Que esa es la que luego los encontramos. Pues los capilares se tapan, o las válvulas de expansión se tapan. Y esto es cuando los sistemas traen humedad, es cuando ustedes van a un servicio, llegan y está la válvula de expansión congelada, paran el equipo, descongelan todo,
lo vuelven a hacer que funcione y el equipo funciona bien 2 o 3 días, quizás hasta 4, y después vuelve a fallar igual. Ahí tienen un problema de humedad. Y eso, pues, pasa. Cuando les repita algo así, pues van a tener que no recuperar el refrigerante, sino básicamente es, pues sí, a recuperarlo dentro del sistema, hacerle un vacío al sistema, cambiar los filtros y volverlo a liberar, y a ver si ya con eso le recuperaron toda la humedad al sistema. También tienen ahí se van a ayudar mucho con sus mirillas, que la mirilla les va a indicar si traen a un nivel de humedad elevado. También algo que hay que hacer siempre en los servicios es estar revisando el estado de la mirilla. Algo que normalmente hacemos todos es que las mirillas las ponemos nuevas para estar seguros que vamos a dejar bien el sistema y lo estamos dejando seco. Y ahí es cuando entonces empieza, cuando la válvula no suministra suficiente refrigerante, se empieza a elevar el sobrecalentamiento, entonces ya estamos por arriba de 30 grados Fahrenheit, y es cuando se empiezan a calentar los compresores, y también se nos empieza a caer la presión de la succión. Y también puede suceder que se nos quede la válvula totalmente abierta, y entonces no alcanza a regular bien el paso del refrigerante, que sería que no llegaríamos a la presión de evaporación, la presión y temperatura de evaporación, y entonces lo empieza a mandar más abajo, más arriba, y el líquido entra al evaporador y no encuentra calor para evaporarse porque no está en la presión en la que debe de llegar. Y entonces el líquido sigue de frente y pues le llega al compresor. Y aquí es lo que sucede, ¿no? Aquí tengo dos tapones. Cuando el agua la humedad se congela a la entrada de la válvula de expansión, el sistema se nos va vacío. Y normalmente es cuando llegamos a los equipos nosotros y encontramos las válvulas de expansión con hielo. Y cuando nosotros los apagamos y descongelamos el equipo, estos tapones desaparecen. Nos provoca que el equipo se vaya vacío y pare. Y si se traba abierta, nos deja pasar mucho líquido. Y si se traba cerrada, o sea, que esté bajando la presión y se congela en ese momento, pues entonces nos va a pedir que pase el refrigerante. Y el equipo, en los 3 escenarios, pues va a fallar. Aire y humedad, que también esa es relativamente también que llega a pasar, sobre todo en climas cálidos, bueno, no cálidos, básicamente en climas húmedos, o en los enfriadores de líquido. Sobre todo cuando tenemos refrigerantes con cloro, pues nos va a generar ácido clorhídrico, y el ácido fluorhídrico, que pues es el que se va a generar de la reacción que va a hacer el refrigerante con la humedad, ¿no? Pues hace con el flúor, nos hace ácido clorhídrico. Y los dos nos van a provocar las fallas, porque se va a empezar a hacer ácido el sistema, y ese ácido se va a encargar de ir degradando la bobina y nos va a quemar el compresor. En los años 80 y los 90, cuando los compresores eran abiertos, no se le ponía mucha atención a eso, porque incluso yo llegué a ver por años que las bombas de vacío no se ocupaban. Se hacía vacío con el compresor, pero porque el compresor era abierto. Pero ahora ya no se puede hacer así. Ya desde hace muchos años, cuando ya los compresores herméticos empezaron a desplazar a los abiertos, porque bueno, los abiertos tienen sus desventajas. Tienen fugas por el sello metálico y pues no son igual de eficientes que un compresor de tipo hermético. Y así es como se van viendo los sistemas con humedad. Por ejemplo, ahí lo tenemos oxidado. Esa es la parte baja, la bomba de la succión de un compresor scroll, al que fue sometido a que le empezó a circular agua y se fue desgastando el metal. Lo que ustedes ven en la parte inferior es un imán que llevan los compresores, y ahí se fue juntando todo el metal hasta que ya fue tal la acumulación de metal que dejó de pasar el lubricante por el compresor, aparte que estaba húmedo, hasta que el compresor falló. O sea, los compresores scroll sí son muy resistentes, pero ya en estas condiciones llega el momento que también los compresores fallan. Ahora, ¿qué pasa si hago vacío con el compresor, con un compresor hermético? Que sí pasa, porque no tenemos bomba de vacío. De entrada, cuando yo lo empiezo a hacer de los compresores herméticos enfriados por refrigerante, incluso ya lo acabo de decir, pues esa es una característica. La bobina se enfría con el refrigerante. Por eso es muy importante que traigamos la temperatura correcta en la línea de succión, para que estemos nosotros con ese mismo refrigerante. Nosotros enfriamos la bobina y atrapamos todavía más calor, y cuando ya lo comprimimos y lo mandamos al condensador, ese calor que atrapamos todavía de la bobina, pues lo mandamos hacia el condensador y también se rechaza
Es un calor que nosotros también sacamos ahí de rechazo. Si yo la hago trabajar esa bobina en vacío, es como si le damos un calentón, como si agarráramos un motor de inducción, le quitamos el ventilador y lo hacemos funcionar y van a ver que se empieza a calentar esos motores. Igual aquí, lo ponen a trabajar sin su medio de enfriamiento y además las bobinas eléctricas llega el momento en el que se arquean cuando trabajan en condiciones de vacío. Y eso les pasa a muchos de los que se ponen a hacer servicios en refrigeración doméstica, que no llevan bomba de vacío y queman los compresores nuevos. Los queman en el arranque porque hacen las dos cosas. Los mandan a vacío y los calientan y entonces el compresor se daña. Que es algo que les sugiero que no lo traten de hacer cuando lleguemos a la era de los refrigerantes inflamables el año siguiente, porque bueno, va a haber más problemas. Acuérdense que ya en el año siguiente vamos a empezar a tener ya contacto más con los refrigerantes inflamables. Entonces estas prácticas ya no deben de existir. Vemos aquí, es un calentón de una bobina de un compresor hermético que se quemó en el arranque. Como ven, se derrite, se quema, porque pues estos compresores son enfriados por refrigerante y pues si no circula el medio de enfriamiento para bajar la temperatura, pues el compresor se daña. ¿Cómo se escogen las bombas de vacío? Y perdón por lo que voy a decir, pues normalmente cuando uno va a comprar una bomba de vacío a un distribuidor, la bomba de vacío pues va a ser la mejor, la más grande y la más cara. Aquí lo que hay que hacer nosotros, tenemos que saber, todos sabemos en qué tonelaje o en equipos, cuál es nuestra línea de trabajo. Quizás nosotros instalamos, por ejemplo, equipos de refrigeración de 2, de 3, de 4 toneladas, esa es nuestra línea de trabajo. Hay otros colegas que se dedican a los enfriadores de líquido y también saben en los enfriadores de líquido de cuáles reparan, si son de 15, de 20 toneladas de refrigeración, o los colegas que nos estén escuchando del área de aire acondicionado, pues también saben más o menos los mini splits que instalan normalmente. Entonces, con eso se evalúa las bombas de vacío. Aquí tenemos un dato, un CFM puede evacuar un sistema de 7 toneladas de refrigeración. Ahora, este es un dato que ustedes pueden sacarle a los fabricantes. De hecho, ahora en la era del internet pueden bajarse un catálogo de una bomba de vacío y ahí les dice cada CFM, cada bomba, cuántas toneladas puede secar. Y así ustedes la van a elegir. No la compren por caballos, comprenla por CFMs o pies cúbicos por minuto. Por ejemplo, aquí, si yo trabajo en enfriadores de líquido y me voy a imaginar que los más grandes en los que yo trabajo son de 30 toneladas. Entonces digo, 6% son 42, una bomba de 6 CFM sería la que a mí me serviría porque esa es para 42 toneladas. Y una de 4 CFMs se va a quedar corta, sería de 28. Entonces yo mejor elijo la de 6 CFMs para quedar por encima de la capacidad. Si yo elijo la otra, me voy a tardar muchísimo tiempo en hacer el vacío. Entonces siempre elijo la inmediata superior. Ahora, quizás a lo mejor lo que a mí me convendría hacer sería, a lo mejor compro dos bombas de 4 CFMs, y entonces una de 4 la pongo para secar el lado de baja y otra para el lado de alta, que también es algo que se hace, y entonces ya aumento mi capacidad, ¿no?, para poder estar secando y sobre todo la velocidad para hacer los vacíos. También se vale hacer de esa forma, con 2 bombas de vacío, una para el lado de alta y una para el lado de baja. Y cuando se encuentran los servicios más chicos, pues ya tienen 2 bombas de vacío. ¿Me pueden poner el video de la bomba de vacío, por favor? Claro, en un momento lo reproduzco. Gracias. Bueno, aquí lo que vamos a ver es cómo funciona una bomba de vacío. De hecho, contestando una de las preguntas que nos hicieron, que si es lo mismo hacer vacío con un compresor o por qué necesitamos una bomba de vacío. Como ven, ese sí es una bomba de vacío, son de paletas, y ese es un compresor para hacer vacío. Como ven, es de tipo rotatorio y ese es el que va produciendo el vacío. Ahora, estas bombas de vacío, cuando uno hace los vacíos, las que nosotros necesitamos son las bombas de vacío de doble estado. ¿Ven? Se cortó el video. No, está bien, pueden poner la diapositiva, por favor. Gracias. Tenemos nuestra bomba de vacío, y para que nosotros también pasa lo siguiente, hay quienes luego compran bombas de vacío de un estado. Nosotros necesitamos las bombas de vacío de doble estado.
para poder alcanzar el vacío profundo de los 500 micrones cuando trabajamos en alquibenceno, de los 250 micrones cuando trabajamos en poliéster, que hoy en día solamente el alquilbenceno se ocupa con los refrigerantes con cloro, o sea, básicamente los equipos de revertidos que todavía están instalados. Eventualmente nos vamos a alejar ya del uso del alquilbenceno. O sea, lo que comentaba de las tecnologías. Yo ingresé cuando se ocupaba el aceite mineral, migramos al aceite alquilbenceno y ahora estamos migrando al poliéster. Y de ahí, ya unos de ustedes, los que empiecen a trabajar con el refrigerante 32, van a trabajar con lo que se llama polivinil éter, que ya sería la cuarta generación de lubricantes, y los que vengan, que todo va a seguir evolucionando. Una mala práctica, aquí lo tengo, se hace vacío y no lo miden con los manómetros. Cuando ustedes le preguntan por qué lo es así, la respuesta normal es que dicen, nosotros hacemos un buen vacío de 20 minutos y con eso ya queda el equipo. Eso del vacío de 20 minutos como de vacío es así como una leyenda que decimos por acá en México, una leyenda urbana, porque pues no, así no funciona. Se tiene que medir, pero con una bomba de vacío. Perdón, estoy confundido. Se tiene que hacer el vacío con un vacío y se mide con un vacuómetro. Pues bueno, ya tenemos instalado nuestro compresor, ya están instalados nuestros accesorios, encendemos nuestra bomba de vacío e iniciamos nuestro proceso de vacío. Pero aquí lo que vamos a hacer es que cuando tengamos nuestra bomba, pues vamos a buscar dónde está el gas ballast, y hay que le llama el tapón balastre, ese o de balastra. Ese lo tienen que girar, le dan una o dos vueltas, porque la idea es que se suelte el compresor y que arranque así sin carga. Y nosotros lo vamos a arrancar con ese gas ballast abierto. Es lo que vamos a hacer. ¿Cuánto tiempo lo vamos a dejar? Pues no vamos a hacer un vacío de 20 minutos. Lo vamos a dejar hasta que alcancemos las lecturas que nos pide nuestro procedimiento de triple vacío. Porque aquí tengo las variables que afectan el tiempo de vacío. Y una de ellas, pues, es la altura sobre el nivel del mar. Ya saben que cuando hacen vacío, si lo están viendo con un vacómetro, con un manómetro de los que tenemos para cargar refrigerante, pues hasta nos falta escala. Si no, tenemos que ir haciendo el vacío, lo vamos midiendo con un vacómetro para medir el vacío, porque nosotros nos vamos a acercar 250 micrones o 500 micrones del cero absoluto. No se mide por pulgadas. Aquí lo que tenemos que hacer es acercarnos al cero absoluto. ¿Cuánto? Pues a 200 micras, 250 micras o a 500 micras antes de llegar al cero absoluto. Y esos valores no los mide un vacómetro para cargar refrigerante. También tiene que ver el ancho de sus mangueras. Por ejemplo, si ustedes pueden comprar una bomba de vacío, por ejemplo, de 6 FM, y si hacen el vacío con las mangueras, lo van a bajar de 6 a 1.7 CFM. O sea, lo van a conectar y si hacen vacío con las mangueras de los manómetros, lo van a bajar a 1.7. No importa que tengan las 6 CFM, lo van a ahogar, porque para eso existen las mangueras para hacer vacío. Incluso si ocupan la tubería de un cuarto, la de cobre, que también hay que hacer vacíos así, pues ahí lo más que van a dar son 2 FM, aunque traigan la de 6, lo van a castigar. Por eso se trae el puerto más grande, que es donde se conectan las bombas anchas, y puede tener las mangueras anchas, y hay mangueras ya de goma para hacer vacío, y si no, pueden ir a las tiendas donde venden mangueras, en general, y ahí compren una manguera para hacer vacío. Y no se trata de que compren una manguera de 3 metros, se trata de que compren las mangueras lo más reducidas posibles para que puedan hacer el vacío más rápido. El vacío lo van a medir con el vacuómetro, como el que tengo. Bueno, ese es uno de ellos, ¿no? Para medir la ilustración. Aquí que tengo el modelo que les presento, que ya es un modelo que ya creo que ya no se fabrica. Aquí dice 250 y 500 micrones. Aquí tengo mi bomba de 6 FM. En este punto voy a dar 1.7. Y si yo conectara mi manguera aquí sí voy a dar los 6 CFM que me ofrece la bomba. O sea, de hecho, aquí tengo que ver cómo voy a conectar esa manguera con toda la potencia en mi equipo. Si yo trabajo en un mini split, pues probablemente lo que necesito es una bomba de 2 FM, porque pues voy a traer siempre conexiones de un cuarto. Pero si yo
voy a trabajar en equipos más grandes o tengo la manera de instalarme un puerto para poder conectar mi bomba de mis mangueras más anchas, pues voy a hacer mi trabajo más rápido, porque voy a poder traer toda la potencia de la bomba de vacío. Este es el gas ballast. Este lo tienen que buscar si llegan a comprar una bomba de vacío o si tienen su bomba de vacío doble estado. Este debe de estar abierto cuando lo arranquen. O sea, nada más denle 1 o 2 vueltas, que esté abierto, para que cuando arranque, esté suelta la bomba y le van a dejar así que funcione. Le van a estar esperando a que dé el vacío. Lo van a hacer en ambos lados del sistema, del lado de alta y del lado de baja. Entonces, prenden su bomba de vacío con el gas ballast abierto y la dejan funcionando. Tienen que estar atentos a que cambie de sonido. Cuando la bomba de vacío cambie de sonido, entonces es cuando se cierra el gas ballast. Y en ese momento, la bomba de vacío se va a empezar a calentar y es cuando van a empezar a hacer el alto vacío. Esa es la forma de trabajar una bomba de vacío. Se arranca con el gas ballast abierto. Otra forma de acelerar el proceso es que el equipo no esté frío. Una de ellas, si el equipo tiene calefactor de cárter, pues una idea es dejando el calefactor de cárter encendido. Hay quien le pone lámparas o hay quien le ponemos lámparas. Con eso podemos ir aumentando la temperatura. Como lo que vamos a hacer es bajar la presión del sistema, vamos a ir modificando el punto de ebullición de todo lo que traigamos dentro del sistema de refrigeración. Entonces yo conforme le voy bajando la presión, si por ejemplo traigo agua, va a llegar el momento en que voy a lograr que el agua hierva a temperatura ambiente y en ese momento se va a empezar a evaporar. Si traigo ácidos, igual va a empezar a evaporarse y todo se va a empezar lo voy a poder empezar a sacar dentro de mi sistema. Ahora, si el sistema lo traigo con mucha humedad, yo arranco mi bomba de vacío y el aceite va a estar transparente, ¿no? O color cafecito, como lo tengo en el segundo círculo. Pero eventualmente empieza a ponerse de color blanco cuando está muy húmedo el sistema. Cuando les llega a pasar eso, lo que hacen es que no vayan a cambiar el aceite. Vuelven a abrir el gas ballast y se esperan a que el aceite cambie de color. O sea, cuando abran el ballast, va a cambiar el sonido de la bomba de vacío y les va a salir hasta como una nube por parte de la descarga de la bomba, que vimos que es un compresor. Se esperan a que se vuelva a hacer transparente el lubricante. Y una vez que ya lo tengan transparente, vuelven a cerrar el gas ballast y notarán que vuelven a empezar a hacer el proceso de vacío. Pero la bomba no la deben de apagar en ningún momento. La bomba se prende y no la vamos a apagar hasta que lleguemos al primer vacío. Y como mencioné anteriormente, conforme vamos bajando la presión, vamos a empezar a hacer que se gasifique la humedad, los ácidos, y vamos a ir sacando todos los gases no condensables. Todo eso va a ir saliendo conforme le vamos bajando la presión al sistema, porque vamos a tener una presión tan baja que no van a poder sobrevivir o convivir esos gases ahí, y van a ir saliendo, ahí no la tenemos que esperar, por eso el proceso es largo. Entonces, el primer vacío, nosotros conectamos nuestra bomba. Recuerden que cuando la pongamos a funcionar tenemos que arrancar con el gas ballast abierto y nos vamos a detener cuando alcancemos los 1500 micrones de vacío. Ahí es donde nosotros vamos a parar, y el parar me refiero a que ya llegamos a la primera lectura, cerramos el manómetro, lado de alta, lado de baja, y vamos a liberar el gas ballast a que vuelva a cambiar el sonido de la bomba para que se suelte. Ya retiramos nuestra bomba y vamos a romper ese vacío con una presión de 2 a 3 libras de nitrógeno. Nada más queremos romper el vacío. Y ahí lo vamos a dejar. El nitrógeno que tiene que meter tiene que ser nitrógeno seco, para que entonces todos esos vapores que estén ahí, cuando metan ustedes el nitrógeno, que ya sé que es un gas no condensable, lo que va a suceder es que se va a combinar ese nitrógeno con toda la humedad que tengamos ahí. Recuerden que mencionamos que lo más seco se queda empieza a atrapar lo más húmedo, entonces lo dejamos ahí que conviva. Ahora, ese tanque de nitrógeno que ustedes vayan a ocupar debe de tener regulador, no debe de estar como en la ilustración de ahí que tenemos. Debe de tener su regulador, porque yo sé que con hacen su adaptación, se ahorran lo del regulador, y aquí conectan el manómetro, y aquí realmente lo que están haciendo es que en este punto van a tener una presión de 2350 libras, y corren el riesgo que les pase lo que vimos en el primer video de este curso.
Este barrido de nitrógeno pues nos va a ayudar a estar eliminando la humedad, pero vamos a tener que dejarlo que se quede dentro. Ahora aquí, por ejemplo, encontré estas fotos de un colega que está publicando cómo trabaja, y se observan, estas fotos tienen 3 riesgos. El tanque de nitrógeno no tiene regulador, no está sujeto con nada, y porque tampoco tiene capuchón, porque tampoco lo tiene sujeto. Si se llega a caer de ahí, y se le llega a degollar esa válvula, pues va a salir el disparador como torpedo, de si está trabajando en un lugar alto, que yo creo que sí, porque tenemos un piso de lámina, pues va a salir volando ese tanque de nitrógeno. Recuerden que cuando se trabaja con nitrógeno, tienen que tener su tanque, pues sujeto, ya saben que hay unos que son los transportes, aquí le hicimos un diablito, o los carritos transportadores de los tanques, pero también le falta el regulador. O sea, aquí lo estamos viendo lo que no se debe de andar haciendo. Una vez que cargamos el nitrógeno, tenemos esa carga de 2 o de 3 libras al sistema, pues vamos a esperar ahí 30 minutos, porque tenemos que permitir que ese nitrógeno, que es un gas no condensable, se atrape toda la humedad que está ahí en forma gaseosa. Acuérdense que hicimos un cambio de presión, y ahí es cuando lo podemos atrapar. El nitrógeno no se va a quedar dentro del sistema, se va a sacar la humedad. Cuando nosotros saquemos ese nitrógeno del sistema, se va a llevar la humedad con él, y cuando nosotros hacemos ese vacío, pues nuevamente el nitrógeno, como es no condensable, también clasifica para que lo estemos extrayendo con la baja de presión que le vamos a someter a nuestro sistema de refrigeración durante el proceso de triple vacío. Vamos al segundo vacío, y vamos a llegar otra vez a 1500. El primer vacío es el que les va a tomar más tiempo. El segundo vacío ya no les va a tomar tanto tiempo, porque ya lo van a tener muy seco. Entonces, este vacío va a ser un poco más rápido. Sin embargo, sí tenemos que esperar a llegar a los 1500 micrones. Y ya que lo tenemos ahí, pues volvemos a cargar y nos volvemos a esperar durante 30 minutos con ese nitrógeno dentro del sistema. Y hacemos el tercer vacío, y aquí nos vamos a detener hasta que lleguemos a las 500 micrones o 250 micrones de vacío. Ahí es donde nosotros vamos a poder cargar el refrigerante. Sin embargo, aquí lo que les sugiero es que cuando lleguemos a esa lectura, nos vamos a tener que esperar de entre 5 a 20 minutos, y tenemos que esperar a que nos suba la presión. Aquí les pongo ahora sí que las normativas vienen de un estándar de RAE. 500 o menos micrones, el vacío se mantiene correcto. Tienen que ser de 5 a 20 minutos. También le llaman la prueba de vacío. Hay países que le llaman la prueba de estanqueidad, o sea, que se quede en estanco el vacío, que no se mueva. Cuando traemos humedad en el sistema, sube despacio, así el vacío se va perdiendo, pero se estabiliza como por ahí del orden de los 1500. No significa que traigan una fuga, significa que traen humedad, y sobre todo pasa en los equipos enfriadores de líquido. Ahí lo único que tienen que hacer es, si no alcanzaron a deshidratar con 3 vacíos, pues va al cuarto. Tienen que volver a romper con nitrógeno, se tienen que esperar otra vez media hora y le vuelven a dar para poderlo secar. Y si el vacío se pierde, se puede perder rápidamente o lentamente, ya no hay vacío en una ventana de tiempo de entre 5 a 20 minutos. Cuando hay fugas, normalmente en 5 minutos ya empieza a notar que se trae una fuga por ahí, pues trae una fuga. Los niveles de vacío, aquí está un poco controvertido, siempre ha habido situaciones ahí, pero de hecho son los 500 micrones para el etilbenceno, también lo van a poder aplicar para lo que es el polivinil-éter, y los 250 micrones pues siguen para lo que sería el poliéster, o el que va en el poliantilenglicol, que es el que ocupan por ahí con los HFOs. El aceite de las bombas de vacío se debe de cambiar un máximo de cada 30 horas. Hay fabricantes que les recomiendan hacerlo después de cada vacío. Aquí, si ustedes van a hacer, por ejemplo, que van a hacer un vacío, un triple vacío, y a lo mejor no les tomó más de 30 horas, en el último vacío, cuando el aceite esté lo más caliente, en ese momento es cuando ustedes le tienen que sacar el aceite, es cuando se le cambia el aceite. No se lleven la bomba caliente y luego en el taller le cambien el aceite, ¿no? Ahí en sitio, cuando la bomba de vacío esté caliente, en ese momento le van a soltar, le sacan el aceite para que se vaya todos los residuos, se los lleve ahí
de aceite, que es cuando se hacen los cambios de las bombas de vacío. Hoy. Bueno, aquí se dañó la diapositiva. Bueno, seguimos adelante. Y en ese momento ya nosotros podemos cargar podemos volver a cargar refrigerante. Podemos, si nuestro refrigerante está en buenas condiciones, que es lo que recuperamos, pues recargamos con ese gas y completamos la carga. Recuerden todos que cuando hacemos un proceso de recuperación, no alcanzamos a recuperar todo el refrigerante, entonces siempre va a que recuperarlo, y lo que se nos quedó, sí, no apareció, y así que llévense siempre su refrigerante nuevo para completar la carga, ya que lo vayan haciendo. Y recuerden, cuando van a ocupar el refrigerante recuperado, ya sea que lo hayan recuperado ustedes o lo hayan comprado recuperado, le pongan un filtro en la línea A para que si todavía tiene alguna basurita o algo, o algo de residuo de humedad, quede atrapada esta humedad dentro del filtro deshidratador. Y aquí pues, viene la parte de que tienen que estar verificando. Ahí, me pasé. Se tiene que verificar el sobrecalentamiento. Una vez que están arrancando su equipo, lo cargan de refrigerante y empiezan a verificar el sobrecalentamiento. Recuerden que tiene que mantenerse entre 20 y 30 todo el camino, o sea, todas las temperaturas se debe de mantener ese sobrecalentamiento de 20 a 30. Ustedes lo van a ir cargando y ahí lo van a ir midiendo el sobrecalentamiento, y también pueden ir midiendo el subenfriamiento. Tienen que estar al pendiente, por ejemplo, si están trabajando en un compresor de tipo semihermético, al pendiente de esas mirillas. Normalmente pasa que cuando estamos cargando el gas, se nos bajan los niveles de aceite. Entonces tenemos que estar pendientes del nivel de aceite de las mirillas y al pendiente de ese sobrecalentamiento, y conforme le vamos cambiando refrigerante, bueno, pues van subiendo las mirillas. En caso de que ya completamos nuestra carga de refrigerante y las mirillas todavía nos falta un poco de refrigerante, pues entonces es cuando ya nosotros sacamos nuestra bomba de aceite y bombeamos aceite directamente en el lado de baja del compresor hasta que las mirillas queden a nivel, alcancen su nivel correcto, y entonces ya ahí ya terminamos con esa parte del proceso de la carga de gas, y ya lo dejamos nivelado de aceite. Ahora, ya está trabajando el equipo. Este proceso de limpieza se hace durante la operación. Vamos a dejar que el poliéster esté trabajando, circulando, y ese lubricante nos va a ir atrapando todo. Como mencioné anteriormente, el filtro de la línea de succión nos va a estar protegiendo al compresor de que algo se nos venga al compresor y nos lo dañe, y el de la línea de líquido va a estar protegiendo el elemento de expansión. Y así vamos a tener protegidos nuestro elemento de expansión y tenemos protegido nuestro compresor. Y ahí ya estamos trabajando. Pues se va a encargar de hacer la limpieza por dentro del sistema. Tenemos que estar al pendiente de las caídas de presión, porque como no sabemos cuánto se nos va a venir de dentro del sistema, pues nos va a estar ayudando. Y ahora, en el momento que empecemos a tener una caída de presión, pues nos va a empezar vamos a tener problemas de capacidad. Recuerden que la más crítica pues, es que se nos empieza a bajar la presión de la succión, y entonces por un tapón, entonces se nos empieza a elevar la presión de compresión, o que se nos empieza a elevar la temperatura de la entrada del compresor. El sobrecalentamiento se empieza a elevar, y entonces el compresor, motor eléctrico se empieza a sufrir porque no le está llegando la temperatura adecuada. Aquí el ejemplo que tengo es con filtros de carbón activado. Se colocan las piedras, como lo mencioné anteriormente, y ya hacemos nuestro proceso de limpieza. Ya está trabajando nuestro equipo. Y hay casos en los que empezamos a ver estos comportamientos. Empezamos a tener caídas de presión porque se nos está llenando de residuos que pueden estar viajando desde el sistema, y pues se nos pueden empezar a bloquear. Entonces tenemos que estar pendientes de esas caídas de presión. Aquí podemos ver una inmediatamente, se empieza a expandir antes de la trampa de succión. Ya tenemos una caída de presión. Aquí tenemos otro ejemplo en el que se empieza a tapar el filtro de la línea de succión. Este es uno de los filtros, otro de los ejemplos. Este salió así
porque el chile se estrelló el intercambiador de calor y tenía muchos residuos. Entonces hubo que estar cambiándolo, y aunque se puso el evaporador nuevo, todo esto salió de la línea del condensador. Todo esto salió desde el condensador. Y bueno, ahí verán toda el agua atrapada. Y el exterior, esto es lo que fue saliendo del condensador y que se fue quedando atrapado en nuestros filtros, y con eso fuimos limpiando el sistema de refrigeración. También se los pueden encontrar de esta forma. Empiezan a hacerse estos procesos de reexpansión y se empieza a dañar el compresor. Pero aquí lo que nos pasó es que estos filtros estuvieron instalados al revés. Y tengo otro. Es algo que pasa. El compresor está aquí y la flecha está apuntando hacia el evaporador. La flecha debería de estar apuntando hacia el compresor. Entonces se coloca el filtro al revés, pues obviamente se llena esta zona, que esa sería la salida, se llena de residuos y pues provoca que el equipo también no trabaje de manera adecuada porque se tapa muy rápido. En vez de que ustedes se estén filtrando con todo el exterior de la piedra, pues llegan los residuos, se llega aquí, se llenan aquí, se llena y ya no se puede ocupar más este filtro. Este es otro caso. O sea, esto es una condición que la hemos encontrado. Repite que se pongan los filtros al revés. Bueno, pues ya arrancamos nuestro equipo, nos imaginamos que todo lo hicimos bien y que no pusimos los filtros al revés, que pasa, y que no pusimos un filtro en la línea de gas caliente. Ya lo dejamos funcionando y lo vamos a dejar que opere 24 horas. Aquí pasa esto, que cuando terminamos de hacer este proceso ya es de noche, ya son las 6, así como ahorita, ¿no? 6, 7 de la noche, y entonces lo dejamos trabajando toda la noche y queremos regresar al día siguiente a hacer el cambio de aceite. Ahí no van a, si llegan en la mañana, no les va a ayudar mucho, tienen que ir en la tarde, o si gustan pueden regresar hasta el otro día en la mañana, para que dejen que las piedras trabajen, que el aceite trabaje. Ahí lo vamos a dejar. La recomendación ahí que nos hizo 24 horas, pero imagínense, o lo otro que pueden hacer, pues arrancan el enfriador de líquido en la mañana, para que entonces sí lo dejen trabajando todo el día y lo vayan a visitar la siguiente mañana. Pero muchas veces los enfriadores de líquido, todo el mundo quiere que ya esté trabajando el equipo, y entonces pues hay que dejarlos que trabajen los compresores para que las piedras alcancen a trabajar realmente y si las ocupen. Y entonces de ahí empiezan a hacer sus pruebas. Aquí, como ven, estas que encontré, pues va del día 1, del día 2, y cada vez empiezan en amarillo, y conforme se va limpiando el sistema, pues ya cada vez van agarrando los colores adecuados. Antes teníamos solamente unas pruebas que solamente llevaban un compuesto. Bueno, ahorita tenemos de las de 2 y eventualmente seguramente vamos a tener las de un solo tipo de reactivo. Simultáneamente estamos haciendo el proceso, tenemos que estar haciendo nuestras revisiones de caídas de presión, niveles de ácido, y también tenemos que estar revisando los contenidos de humedad. Y el contenido de humedad, recuerden que ese lo vamos a estar monitoreando con el indicador de humedad, con la mirilla. Con ese es el que nos va a dar el contenido de humedad. Y con las caídas de presión, que vamos a estar tomando la lectura con nuestros manómetros en el filtro de succión, y también les conviene estar haciendo esas lecturas ahí con el líquido, que no detectemos un cambio de temperatura de la entrada versus la salida del filtro. Y de ahí, pues estamos verificando que no traigamos caídas de presión. Aseguramos estas condiciones de operación del sistema, y ya que veamos que ya los niveles de acidez bajaron, a lo mejor tenemos que hacer un cambio de aceite o 2 cambios de aceite, que más o menos por ahí es como quedan los equipos, con 1 o 2 cambios, y ya lo dejamos operando bien. Y sí, lo que sí tenemos que dar es un seguimiento después de 2 semanas. Habrá que volver a revisar. Sí les sugiero que hagan un segundo o un tercer cambio de aceite por el éster, para que ya dejen el sistema limpio, y bueno, ya de ahí ya lo van a dejar operando y ya no va a regresar la acidez, ya va a quedar el equipo funcionando. Lo que hacemos con las pruebas de acidez es revisar que el nivel de acidez ha bajado o quedó por debajo del 0.05%. Eso es lo que miden los reactivos, y le llaman a ese número total de acidez, que esté ese porcentaje por abajo, para que no tengamos riesgo de que empiece a escalar el nivel de acidez y nos dañe nuestra bobina nuevamente. Ya en esa revisión volvemos a checar nuestra acidez, nuestra presión, ya incluso ya en esa visita de 2 semanas
Si colocaron un filtro sobredimensionado en la línea de líquido, ya pueden colocar el que va, el tamaño adecuado, y pueden cambiar incluso también el filtro de la línea de succión para que ya quede todo protegido y ya les quedaría bien el sistema de refrigeración. Tercer trivia. La primera prueba de acidez aplica a las 12 horas, 72 horas o 24 horas. En sus pantallas les está apareciendo las opciones. Pueden votar por la que crean correcta. Vamos a dar unos segunditos más. Listo, ingeniero. ¿Listo? Sí. Nos da la respuesta, por favor. 24 horas, esa es la primera prueba de acidez. Okay. El 71% de las personas conectadas contestaron correctamente. Perfecto. Y en esa prueba de acidez, en esa verificación que hagan ustedes, no significa que tienen que cambiar el aceite. Si les da, normalmente cuando se hace todo el procedimiento que acabo de practicar, ya es difícil que desaparezca ácido del sistema. Y si no les marca acidez, lo pueden dejar trabajando. Sí, tal cual, y regresan al día siguiente para ver si hubo algún cambio. Incluso algo que yo, pues sí hago, regreso después de 2 días para ver si llegó a subir un poquitito la acidez. Pero normalmente si no aparece, ya el nivel de acidez ya no me marca en los reactivos, pues ya pueden estar seguros de que ya el equipo ya les quedó limpio, pero sí se tiene que cambiar el lubricante por lo menos en la segunda, o sea, lo monitorean una vez, lo dejan trabajar otras 24 horas o 72 horas, y ya después hacen el cambio para que pues quede el equipo perfectamente bien. Ahora, regresando a la parte de las preguntas que nos hicieron, podemos ocupar lubricante detergente, que sería, o los que le llaman también los flushings, pero también hay una restricción. Los flushings no es como para que los ocupen en instalaciones de cámaras de refrigeración en equipos grandes, porque no es posible estar llenando todos los sistemas con un flushing para poderlo limpiar. De hecho, el flushing se recomienda mucho para los equipos autocontenidos. Ahí hay quien le gusta hacer los procesos. Sin embargo, el proceso que acabamos de ver aplica para equipos grandes y aplica para equipos pequeños. Incluso, por ejemplo, en el caso de un refrigerador botellero, con que se haga el cambio del compresor, se coloquen los filtros, viene el filtro de succión, el filtro de la línea de líquido, con eso es suficiente para que terminen con toda la acidez del sistema. O sea, eso es, pero hay quien les gusta dar barridos. Entonces, por ejemplo, fíjense las especificaciones: aires acondicionados de ventana, mini splits, pero se trata de solamente darle a las partes, por ejemplo, el evaporador y a la unidad condensadora, más no a la tubería, porque en un mini split pues, habrá que mejor cambiar las tuberías. Y bueno, también en los paquetes, también son equipos autocontenidos. Se recomienda también sistemas compresores más grandes de HPs, por aquí yo les digo que aquí son las especificaciones que dan. Sin embargo, pues aquí en los sistemas de refrigeración no tiene caso, es mejor hacerlo como les acabo de describir el proceso. Perdón. Refrigeradores domésticos, refrigeradores comerciales, ahí sí en sistemas autocontenidos, si ustedes quieren limpiarlo de esa forma, pues es válido. Por ejemplo, cuando se trabaja con lubricantes detergentes, pues existen estas bombas o tanques que se llenan con el lubricante detergente y después lo presurizan. En nuestro caso, yo los ocupo para cuando nos reclaman compresores como los que ustedes vieron, de que tienen un calentón. Entonces, se le saca ese aceite ya dañado por la alta temperatura, se le da los cargamos con un lubricante detergente, los hacemos trabajar unos 5 minutos, le sacamos el aceite lubricante y después se le regresa al cliente, ya lo instala, le carga el aceite correcto y bueno, ya con eso queda cerrado
el incidente de la alta temperatura. Y los compresores, pues yo les puedo decir que de todos, nunca ha habido ningún problema cuando se tienen que limpiar. Cuando se tienen que limpiar estos sistemas, se hacen a contraflujo. Entonces agarran y luego van a cargar del lado de la salida, para que si, como se van adelgazando los tubos, pues van a ir regresando de afuera hacia adentro, para que no se metan más y lo tapen más. Si no empiezan a destaparlo, se regresa y ahí van a ir sacando su lubricante. O también el flushing, ya ven que ya existen equivalentes o alternativos al 141B en HFO, que ya son flushings de bajo potencial de calentamiento global, y que bueno, ya van a estar aprobados nuevamente para poderse ocupar para hacer limpiezas de sistemas, pero no se les olvide que es para sistemas autocontenidos, no es para los sistemas grandes. No vamos a hacer esto en una cámara de refrigeración. Yo les sugiero que en las cámaras no lo hiciéramos, hiciéramos el otro procedimiento en un paralelo un servicio, no lo vamos a hacer, lo vamos a hacer en equipos autocontenidos. Igual el condensador, hacemos nuestro barrido y le vamos inyectando el lubricante detergente o le vamos dando con los nuevos flushings HFO, y con eso vamos haciendo nuestros barridos. Y con esta diapositiva llegamos al final del entrenamiento y podemos volver a aceptar una ronda de preguntas antes de las 8 de la noche. Claro que sí, vamos a tener 10 minutos para responder preguntas y respuestas. Sin preguntas. Ingeniero, si me apoya a prender su cámara. Listo, ahí lo vemos muy bien. Nos dicen, ¿cuántas veces debe prender un compresor en una hora para que esté bien seleccionado? De hecho, no es así el proceso, sino cuando uno calcula las cámaras de refrigeración, se calcula para que, por ejemplo, una de media temperatura trabaje 18 horas en una ventana de tiempo de 24, y el resto de las horas, que serían 26 horas, las ocupamos para que el compresor pare y entre el deshielo por aire. O sea, está trabajando el evaporador y en esas 6 horas no está trabajando, pero no va a trabajar 18 horas continuas, sino se calculan para que sean 18 horas de trabajo y 6 horas de deshielo por aire. Y cuando son en baja temperatura, pues es a 16, y el resto pues serían deshielos por resistencias y también esas 6 horas de descanso que se dividen en una ventana de tiempo de 24. Pero así de que digamos que tiene que parar y arrancar, va a ser muy difícil, porque normalmente de día están encendidas todo el tiempo los equipos cuando trabajan de manera continua, porque quizás los están cargando, y ya después en la noche pues bajan esos ciclos. Pero por diseño o por cálculo son 18 horas de trabajo por 6 de descanso en media temperatura, y en baja pues serían 16, y el resto son los deshielos de resistencias más las 6 horas que acabamos de platicar. Muy bien. Si el aceite del compresor al cambiar, ¿se debe cambiar el aceite del compresor cuando haces un mantenimiento por el mismo aceite y con la misma viscosidad? Sí, de hecho, si por ejemplo, voy a imaginarme que están trabajando con un semihermético y que es un aceite de densidad 150, sí, la densidad se tiene que mantener todo el tiempo, toda la vida útil de ese compresor. No las pueden estar modificando, no son como los coches, que conforme va pasando el tiempo le vamos aumentando la viscosidad. De lo contrario, sí se llegan a abrir las bombas de aceite. O sea, si es densidad 150, se le tiene que cargar densidad 150. Si es densidad 32, todo el tiempo que ese compresor no se le debe de cambiar la viscosidad. Recuérdense que también tienen que hacer que ese refrigerante circule por todo el sistema. Si lo empiezan a hacer más espeso, por ejemplo, el amoníaco se lubrica con una densidad 300, y los de R22, por ejemplo, los de 404A, son densidades más delgadas, son la 32, por ejemplo. Y hay quien dice que el de baja temperatura, no, lo que les diga el fabricante, si es de 32 o 62, se tiene que quedar en esa viscosidad todo el tiempo que ese compresor funcione. No se le debe de cambiar, ni tampoco revuelvan las marcas. Es una constante. O sea, no pueden agarrar y meter una carga de 3 litros y le ponen de una marca, de otra marca, de otra marca. No, tiene que ser de la misma marca y de la misma densidad y de la viscosidad o densidad que les marca el fabricante. Nunca se debe de cambiar. Muy bien.
En los racks de refrigeración de las tiendas de autoservicio tienen compresores en paralelo. ¿Cómo podemos eliminar la humedad de todo el sistema? Ahí tienen que cambiar igual, son los filtros. Lo tienen que hacer, si el caso es que trae un problema de humedad, que vamos a imaginar que sí lo pueden traer, la única forma es mandando vacío el sistema, o sea, se recupera el refrigerante dentro del mismo rack, se cambian los filtros y sí tienen que cambiar las mirillas para que sepan que sí les quedó, y es el mismo procedimiento, se tiene que hacer igualito. Ahora, si no lo pueden hacer esos vacíos, lo único que yo les podría decir, por ejemplo, un paralelo, sería que cambiaran el aceite, pusieran, primero sería mirillas nuevas, poner los filtros, todos los filtros nuevos, y los lubricantes, o sea, tienen que cambiar todo el aceite para que todo quede nuevo o seco, y de ahí se hace el mismo proceso de la triple evacuación, y de ahí lo arrancan y con eso se puede controlar los niveles de humedad. En ocasiones las mirillas se van dañando y pudieran mandar una señal de que a lo mejor está húmedo el sistema, pero a lo mejor nada más es la pura mirilla. Y por eso sí es mejor poner las mirillas nuevas cuando se tiene la duda para determinar si en verdad está ácido el sistema o básicamente la mirilla ya terminó su vida útil y está dañada y nos puede estar mandando una señal equivocada. Esas mirillas se deben de cambiar cada vez que se hacen los servicios. Es así porque nos ayuda para saber si estamos bien o el sistema sí está un poco húmedo. Porque la humedad por ejemplo, en un supermercado puede llegar porque le cargan un refrigerante con humedad. Y sí los he visto que pasa eso, sobre todo cuando se les cargan refrigerantes que no son de una marca reconocida. Eso sí pasa. No hay ningún fabricante de equipo original que les apruebe, ni se diseñan con refrigerantes que no estén dentro del estándar ASHRAE, y la diferencia de comprar un refrigerante importado de uno de marca es que el de marca tiene un control de calidad muy estricto, y el otro son que llegan en lotes y luego no se tiene el control de calidad correcto, y entonces es cuando llega la humedad a los autoservicios en cargas grandes. Por eso es relevante estar ocupando siempre un gas, se recomienda siempre gases de marca, porque el nivel de control de calidad pues es mayor, ¿no? Tienen a quien incluso preguntarle, oye, nos llegó un producto con niveles de humedad elevados, ¿no? Muy bien, ingeniero, gracias. ¿Cada cuánto tiempo debo verificar o hacer una prueba de acidez al aceite? Cada vez que, si es por ejemplo, compresores semiherméticos, cada vez que se le cambia el aceite es parte de lo que hay que hacer. Se le saca el aceite y se hace una prueba de acidez para ver si no traemos un nivel de acidez en el sistema. En el caso de los herméticos, pues esos no se les cambia el aceite. Se supone que esos, desde que se instalaron, quedaron bien. Ahora, si ustedes tienen que atender un equipo, que es algo que luego no se dice y no se hace, existen los Meggers, una manera de determinar si el compresor, sobre todo esta prueba es solamente cuando nosotros nos piden que hagamos un presupuesto y no conocemos el equipo, es la primera vez que vamos a darle servicio. Ahí sí, les sugiero que compren su Megger de esos probadores de aislamiento y antes de hacer su presupuesto, le hagan una prueba de aislamiento, porque si no les da los niveles de resistencia, ya ese compresor está abajo de aislamiento y entonces corren el riesgo de que le hacen el servicio y después se quema y los pueden hacer responsables de que el compresor lo quemaron ustedes. Y en el momento en el que ustedes hacen una prueba de aislamiento antes de hacerle el mantenimiento, porque el equipo no lo conocen, pues así se pueden dar cuenta si el sistema está ácido o no está ácido, porque el nivel de aislamiento empieza a bajar. Se deben de hacer lecturas en infinito, que son las lecturas que vienen en los manuales de los compresores, cuando son nuevos, pero conforme va pasando el tiempo, esa lectura empieza a tender ya no en infinito, sino empieza a dar valores. Pues entonces tienen que saber ustedes que si ya no les da infinito, que ya les empieza a marcar los Meggers de ahora, los que usamos en refrigeración, son de colores. Ahí les va a decir si son con luces de colores, les indica si está ya abajo de aislamiento, antes de que lo tocan. Entonces ya el servicio no es un servicio, ya es un cambio de compresor antes de que el compresor se queme, y en el momento que ustedes detectan esa baja de aislamiento, pues ya saben que ese sistema va a estar ácido, y aunque le pongan un compresor nuevo, pues lo van a meter a un sistema con acidez. Ahí lo que se hace es que se deja ese compresor como está, se hace el proceso que acabo de platicar, y cuando una vez que la humedad desaparece, la acidez desaparece, entonces ya pueden considerar hacer un cambio de compresor, pero sí se le tiene que informar al cliente antes de tocar ese equipo
que el sistema ya está afectado y que está bajo de aislamiento antes de que se queme. O sea, eso hay que hacerlo antes. Y tampoco es una prueba que hay que estar haciendo de manera recurrente. Esta siempre se hace, o yo les sugeriría que siempre la ocupen, cuando los contraten para dar un mantenimiento de un equipo que no conocen, que nunca lo han tocado. Ahí es donde aplica esa prueba, porque puede evitar que se metan en un problema. De hecho, les aseguro que evita que se metan en problemas. Eso se los digo porque yo, cuando empecé a trabajar en la refrigeración, me pasó eso. Mejor me compré mi Megger y sí encontré que repetía esa parte. Entonces, antes de tocar un equipo, ya cuando yo llegaba a equipos que estaban bajo el aislamiento, sí les decía, mire, su equipo está en estas condiciones, tendría que tener esa lectura y tiene esta, significa que está ácido. Entonces, aquí la situación es que cuando son los herméticos, muchas veces es mejor, se hace el servicio, ya que está abajo de acidez, que ya no tiene nada de acidez, entonces ya se procede con el cambio, porque si el cliente decide quedarse con el compresor bajo de aislamiento, eventualmente el compresor se va a quemar porque ya no cumple, se quema eventualmente. Muy bien. Las líneas del circuito de refrigeración para un equipo dividido se deben de limpiar con lubricante detergente o solamente evaporador y condensadora. Ahí, por ejemplo, si es un sistema dividido, un mini split, es difícil que se acumule sólidos en las tuberías, pero aquí la recomendación sería que, pues, si quiere darle un barrido completo al equipo, pues puede limpiar las tuberías, pero en muchas de las ocasiones, si se tienen muchas dudas, pues es mejor poner las tuberías nuevas y le dar barrido al evaporador y al condensador, para que no tenga problema alguno en el arranque. Muy bien. Si seleccionan un compresor para baja temperatura y luego se usa para media o alta temperatura, ¿causa daños en el sistema? Sí, un compresor de baja temperatura no está diseñado para trabajar en alta temperatura y uno de alta temperatura no está diseñado para trabajar en baja. Y aquí es porque tenemos nosotros que, cuando, por ejemplo, tenemos un equipo de media temperatura, alta temperatura, los platos de válvulas, aunque los compresores se ven por fuera iguales o los scrolls se ven igual por fuera, el desplazamiento del compresor interno es diferente y no les da, lo pueden dejar pasado de refrigerante, pero no baja la presión, no alcanzan a dar esas presiones. Igual en el caso, por ejemplo, los equipos Bond, nosotros nos reportan que no baja la pumpa por no enfría, y muchas veces es porque no se coloca una esprea. Esa esprea que llevan los equipos provocan una caída de presión de 35 libras para poder bajar hasta la presión de evaporación para que el refrigerante atrape refrigerante. Si no le ponen las espreas, no bajamos a la presión de evaporación en la que el refrigerante líquido puede atrapar calor, y entonces, como no llegamos a esa presión, pues el refrigerante no funciona, y aunque lo dejen pasado de gas, no va a pasar más, y aunque abran la válvula de expansión, tampoco va a funcionar, porque para eso son esos distribuidores que llamamos el Venturi, pero tienen que generar una caída de presión de 35 libras, para eso necesitamos esa esprea, y pues si le ponen un equipo de aire acondicionado, no va a funcionar, y eso es algo que pasa, de que se compra el compresor y se pueden encontrar un compresor de aire acondicionado instalado en una cámara de refrigeración, aunque se ven iguales por fuera, pero pues una cosa es un compresor de aire acondicionado y otra muy distinta a un compresor de refrigeración. Son diferentes, no les da. Muy bien, ingeniero. Bueno, con esta pregunta terminamos el bloque de preguntas y respuestas. No sé si tenga algo más que agregar al tema. No, muchísimas gracias por su tiempo, por haberse quedado con nosotros estas 2 horas, hablando de cómo se limpia un sistema de refrigeración y hablando de refrigeración, que es algo que nos gusta a todos los que nos dedicamos a esto desde hace muchos años. Y muchas gracias por su tiempo, y a usted, Cintia, y a Lidia por la invitación, y que nos permiten estar con ustedes aquí estas 2 horas hablando de algo que nos gusta a todos.